El mensaje de Fátima, habla Lucía. Si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima, es porque éste contiene la misma verdad y el mismo llamamiento que el del Evangelio. San Juan Pablo II. Estas apariciones de la Santísima Virgen tuvieron lugar en 1917 en Cova de Iría, Fátima, Portugal. Y el lugar del nacimiento de los videntes es Aljustrel, caserío de la parroquia de Fátima. Las apariciones del Ángel de la Paz, primera aparición del ángel. No recuerdo exactamente los datos, puesto que en aquel tiempo no sabía nada de años, ni de meses, ni tampoco de los días de la semana. Me parece que debe haber sido en la primavera de 1916, que nos apareció el ángel por primera vez en nuestro Loca de Cabeso. Como ya he escrito en el relato sobre Jacinta, subimos con el ganado el cerro arriba en busca de abrigo, y después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia, sobre la cúspide de los árboles, dirigiéndose hacia el saliente, una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal traspasado por los rayos del sol. Al acercarse más pudimos discernir y distinguir los rasgos. Estábamos sorprendidos y asombrados. Al llegar junto a nosotros dijo: «No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo». Y arrodillado en tierra inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos llevados por un movimiento sobrenatural y repetimos las palabras que le oímos decir: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman». Después de repetir esto 3 veces se levantó y dijo: «Orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Y desapareció. La atmósfera sobrenatural que nos envolvió era tan densa que casi no nos dábamos cuenta durante un largo espacio de tiempo de nuestra propia existencia, permaneciendo en la posición en que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente todavía sentimos la influencia de esa santa atmósfera que iba desapareciendo solo poco a poco. No decíamos nada de esta aparición, ni recomendamos tampoco el uno al otro guardar el secreto. La misma aparición parecía imponernos silencio. Era de una naturaleza tan íntima que no era nada fácil hablar de ella. Tal vez por ser la primera manifestación de esta clase, su impresión sobre nosotros era mayor. Segunda aparición del ángel. La segunda aparición tiene que haber ocurrido sobre mitad de verano, cuando debido al gran calor llevamos los rebaños a casa hasta mediodía para regresar por la tarde. Pasamos las horas de la siesta en la sombra de los árboles que rodeaban el pozo en la quinta llamada Arneiro, que pertenecía a mis padres. De pronto vimos al mismo ángel junto a nosotros. «¿Qué estáis haciendo? Rezad, rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo». «¿Cómo hemos de sacrificarnos?», pregunté. «De todo lo que pidiereis, ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados con los cuales Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe». Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus, como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama y desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo conceden atención a esto la gracia de conversión a los pecadores. Por esta razón, desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor cuánto nos mortificaba, no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia, sino los de quedar durante horas con las frentes tocando el suelo,
repitiendo la oración que el ángel nos enseñó. Tercera aparición del ángel. Me parece que la tercera aparición debe haber sido en octubre o a fines de septiembre, porque ya no volvimos a casa para el descanso del mediodía. Como ya he escrito en el relato acerca de Jacinta, pasamos un día desde Pregueira, un pequeño olivar propiedad de mis padres, a la cueva llamada Lapa, Loca de Cabezo, caminando alrededor del cerro, al lado que mira a Justrel y Casa Bella. Allí decíamos nuestro rosario y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición. Estando allí apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz, sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia, me dio la hostia a mí y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo, tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros hasta por 3 veces la misma oración, Santísima Trinidad, etc., y desapareció. Impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo, esto es, postrándonos nosotros como él y repitiendo las oraciones que él decía. Tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estábamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes nuestras acciones estaban impulsadas del todo por este poder sobrenatural. Por dentro sentimos una gran paz y alegría, que dejaban el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producirían en nosotros efectos bien diferentes. La misma alegría íntima, la misma paz y felicidad, pero en vez de ese abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva. En vez de ese aniquilamiento en la divina presencia, un exultar de alegría. En vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. Las apariciones de Nuestra Señora. Primera aparición, domingo 13 de mayo del año 1917. Estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto, junto a Cova de Iría, haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas, de repente vimos una luz como de un relámpago. Está relampagueando, dije. Puede venir una tormenta. Es mejor que nos vayamos a casa. Oh sí, está bien, contestaron mis primos. Comenzamos a bajar del cerro llevando las ovejas hacia el camino. Cuando llegamos a menos de la mitad de la pendiente, cerca de una encina que aún existe, vimos otro relámpago, y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre una encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos más ardientes del sol. Nos paramos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que la rodeaba, o que ella irradiaba tal vez a 1,5 metros de distancia. Entonces la señora nos dijo, «No tengáis miedo, no os hago daño». Yo la pregunté, «¿De dónde es usted?» «Soy del cielo». «¿Qué es lo que usted me quiere?» «He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos el día 13, a esta misma hora».
Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré aquí una séptima vez. Pregunté entonces, ¿yo iré al cielo? Sí, irás. ¿Y Jacinta? Irá también. ¿Y Francisco? También irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios. Entonces me acordé de preguntar por dos niñas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías y solían venir a casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿Está María de las Nieves en el cielo? Sí, está. Tenía cerca de 16 años. ¿Y Amelia? Pues estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece tenía entre 18 y 20 años. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros, como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Diciendo estas palabras, la gracia de Dios, etc., la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado, también caímos de rodillas, repitiendo humildemente, Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Después de pasados unos momentos, Nuestra Señora agregó, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Acto seguido comenzó a elevarse serenamente subiéndose en dirección al levante, hasta desaparecer en la inmensidad del espacio. La luz que la circundaba parecía abrirle el camino a través de los astros, motivo por el que algunas veces decimos que vimos abrirse el cielo. Segunda aparición, miércoles 13 de junio. Después de rezar el rosario con otras personas que estaban presentes, unas 50, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba y que llamábamos relámpago, y enseguida Nuestra Señora, sobre la encina, todo como en mayo. ¿Qué es lo que me quiere?, pregunté. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero, además. Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió, si se convierte se curará durante el año. Quisiera pedirle que nos llevase al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí a adornar su trono. ¿Me quedo aquí solita?, pregunté con pena. No, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso? No te desanimes. Nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. En este momento abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de la inmensa luz que la envolvía. En esta luz nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia el cielo, y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Entendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad que quería reparación. Esto es a lo que nos referíamos al decir que Nuestra Señora nos había contado un secreto en junio. Ella no nos mandó en aquella ocasión guardarlo como secreto, pero nos sentíamos impulsados por Dios a hacerlo así. Francisco, muy impresionado con lo que había visto, me preguntó después, ¿por qué es que la Virgen estaba con un corazón en la mano, irradiando sobre el mundo aquella luz tan grande de Dios? Tú, Lucía, estabas con ella en la luz que bajaba en la tierra, y Jacinta conmigo
en la que subía hacia el cielo. Es que, le respondí, tú con Jacinta iréis en breve al cielo. Yo me quedo con el corazón inmaculado de María en la tierra. Tercera aparición, viernes 13 de julio. El gran secreto. Momentos después de haber llegado a Cova de Iría, junto a la encina, entre numeroso público, unas 4.000 personas que estaban rezando el rosario, vimos el rayo de luz una vez más y un momento más tarde apareció la Virgen sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere de mí?, pregunté. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene y continuéis rezando el rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Dije entonces, quisiera pedirle nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para que crean. Aquí hice algunos pedidos que ahora no recuerdo. Lo que recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar las gracias durante el año, y continuó, sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio. Entre gritos y lamentos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debía ser a la vista de eso que di un ay que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da, de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre, etc. Aquí comienza la tercera parte del secreto, escrita por Lucía entre el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero de 1944. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos,
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Seguía un instante de silencio y después pregunté: ¿Usted no me quiere nada más? No, no quiero nada más por hoy. Y como de costumbre comenzó a elevarse en dirección a oriente, hasta que desapareció en la inmensidad del firmamento. Cuarta aparición. Domingo 19 de agosto en Los Baliños. La aparición no se realizó el día 13 de agosto en Cova Diría, porque el administrador del concejo apresó y llevó a Vilanova de Ourén a los pastorcitos con la intención de obligarles a revelar el secreto. Los tuvo presos en la administración y en el calabozo municipal. Les ofreció los más valiosos presentes si descubrían el secreto. Los pequeños videntes respondieron: «No lo decimos ni aunque nos den el mundo entero». Los encerró en el calabozo. Los presos les aconsejaron: «Pero decida al administrador ese secreto. ¿Qué os importa que esa señora no quiera?» «Eso no», respondió Jacinta con vivacidad. «Antes quiero morir». Y los tres niños rezaron con aquellos infelices el rosario, delante de una medalla de Jacinta colgada de la pared. El administrador, para amedrentarlos, mandó preparar una caldera de aceite hirviendo, en la cual amenazó a asar a los pastorcitos si no hacían lo que les mandaba. Ellos, aunque pensaban que la cosa iba en serio, permanecieron firmes sin revelar nada. El día 15, fiesta de la Asunción, los llevó por fin a Fátima. Habiendo ya contado lo que sucedió en este día, pasaré a hablar de la aparición que, según mi opinión, tuvo lugar el día 15 por la tarde. Como todavía no sabía contar los días del mes, puede ser que me equivoque, pero tengo la idea de que fue el mismo día en que volvimos a Vilanova de Ourén. Estuvimos con las ovejas en un lugar llamado Baliños, Francisco y su hermano Juan acompañándome. Sintiendo que algo sobrenatural se aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra Señora nos venía a aparecer y teniendo pena de que Jacinta quedaba sin verla, pedimos a su hermano Juan que fuese a llamarla. No quería ir y le ofrecí 2 veintenos y allá se fue corriendo. Entretanto, Francisco y yo vimos el reflejo de luz, que llamábamos relámpago, y al instante de llegar Jacinta vimos a la señora sobre una encina. «¿Qué es lo que quiere usted?» «Deseo que sigáis yendo a Cova Diría en los días 13, que sigáis rezando el rosario todos los días. El último mes haré el milagro para que todos crean». «¿Qué es lo que quiere usted que se haga con el dinero que la gente deja en Cova Diría?» «Hagan 2 andas, una para ti y Jacinta, para llevarla con 2 chicas más vestidas de blanco, y otra que la lleve Francisco con 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobre es para ayuda de una capilla que se debe de hacer. Las andas usadas en Fátima y otros lugares no son para transportar imágenes, sino para recoger ofrendas en dinero y en género. Yo quisiera pedirle la curación de algunos enfermos. Sí, a algunos los curaré durante el año». Y tomando un aspecto muy triste, la Virgen añadió: «Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas». Y la señora comenzó a subir como de costumbre hacia oriente. Segunda parte del audio: El mensaje de Fátima, habla a Lucía. Quinta aparición, jueves 13 de septiembre. Al aproximarse la hora fui a Cova Diría con Jacinta y Francisco, entre numerosas personas, unas 30.000, que nos dejaban andar solo con dificultad. Los caminos estaban apiñados de gente, todos nos querían ver y hablar. Allí no había respetos humanos. Mucha gente del pueblo, y hasta señoras y caballeros, consiguiendo romper por entre la muchedumbre que alrededor nuestro se agolpaba, venían a postrarse de hinojos delante de nosotros, pidiendo que presentásemos sus necesidades a Nuestra Señora. Otros, no consiguiendo llegar junto a nosotros, clamaban de lejos. Uno de ellos: «Por el amor de Dios, pidan a Nuestra Señora que me cure a mi hijo, que está impedido».
Otro: que me cure el mío que es ciego. Otro: el mío que es sordo. Que me traiga mi marido o mi hijo, que están en la guerra, que convierta a un pecador, que me dé salud, que estoy tuberculoso, etc. Allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad, y algunos gritaban subidos a los árboles y a las tapias con el fin de vernos pasar, diciendo a unos que sí, dando la mano a otros para ayudarles a levantarse del polvo de la tierra. Allá íbamos andando, gracias a algunos caballeros que nos iban abriendo camino entre la muchedumbre. Ahora, cuando leo estas escenas encantadoras del Nuevo Testamento, del paso de nuestro Señor por Palestina, pienso en nuestros pobres caminos y sendas de Ajustrel, Fátima y Cova de Iría, y doy gracias a Dios ofreciéndole la fe de nuestra buena gente portuguesa. Y pienso, si ellos podían humillarse como lo hicieron ante 3 pobres niños, solo porque eran agraciados de hablar a la Madre de Dios, ¿qué no harían si pudieran ver a nuestro Señor mismo en persona delante de ellos? Bien, esto no tiene que ver con la materia. Era una distracción de mi pluma que me llevaba aparte donde yo no quería, a una inútil divagación. No lo arranco para no estropear el cuaderno. Por fin llegamos a Cova de Iría, y al alcanzar la encina comenzamos a decir el rosario con la gente. Un poco más tarde vimos el reflejo de luz y acto seguido sobre la encina a Nuestra Señora que dijo: «Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el Niño Jesús, para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta, llevadla solo durante el día. Me han pedido para suplicarle muchas cosas, la cura de algunos enfermos, de un sordomudo, etc. Sí, a algunos los curaré, pero a otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean». Y comenzó a elevarse desapareciendo como de costumbre. Los niños tomaron muy a pecho las palabras de la Virgen en agosto, que pedía sacrificios por los pecadores. Uno de los sacrificios más dolorosos era el de la cuerda, que cada uno de ellos llevaba atada a la cintura. Tanto les hacía sufrir que Jacinta a veces hasta lloraba con la violencia del dolor. La Virgen les dijo con solicitud maternal que de noche no usaran la cuerda para poder disfrutar del reposo necesario. Otros sacrificios eran no comer la merienda que preparan entre los pobres. Dejaban los higos y las uvas. Teníamos la costumbre de ofrecer de vez en cuando el sacrificio de pasar una novena o un mes sin beber. Hicimos una vez este sacrificio en pleno mes de agosto, en que el calor era sofocante. Mayores todavía eran los sacrificios que les exigía la misión que la Virgen les encomendara: vejaciones, curiosidad, molestias de la gente, sus interminables visitas y preguntas, la persecución y la prisión, y por fin la larga enfermedad de Francisco, y sobre todo de Jacinta, a la cual varias veces visitó la Virgen, previniéndola que moriría solita después de sufrir mucho. Sexta aparición, sábado 13 de octubre. Salimos de casa bastante pronto, contando con las demoras del camino. Había gente en masa, unas 70.000 personas bajo una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que aquel fuese el último día de mi vida, con el corazón traspasado por la incertidumbre de lo que podía ocurrir, quiso acompañarme. Por el camino, las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía a la gente arrodillarse en actitud humilde y suplicante. Llegados a Cova de Iría, junto a la encina, llevada de un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrasen los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de luz y enseguida la Virgen sobre la encina. «¿Qué es lo que usted me quiere?» «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que yo soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está acabándose,
y los soldados volverán pronto a sus casas. Tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a unos enfermos, si convertía a unos pecadores, etc. Unos sí, otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Y tomando aspecto más triste dijo, que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y abriendo sus manos las hizo reflejar en el sol, y en cuanto se elevaba continuaba el brillo de su propia luz, proyectándose en el sol. He aquí el motivo por el cual exclamé que mirasen al sol. Mi motivo no era llamar la atención del pueblo, pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia. Fui inducida para ello por un impulso interior. Se da entonces el milagro del sol prometido 3 meses antes, como prueba de la verdad de las apariciones de Fátima. La lluvia cesa, y el sol por 3 veces gira sobre sí mismo, lanzando a todos los lados fajas de luz de variados colores, amarillo, lila, anaranjado y rojo. Parece a cierta altura desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Al cabo de 10 minutos de prodigio, toma su estado normal. Entretanto, los pastorcitos eran favorecidos por otras visiones. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensidad del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño, y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo, pues hacían con las manos unos gestos en forma de cruz. Poco después, pasada esta aparición, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me daba sensación de ser la Virgen de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo, de la misma forma que San José. Se disipó esta aparición y me parecía ver todavía a Nuestra Señora, en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen. He aquí la historia de las apariciones de Nuestra Señora en Cova de Iría en 1917. De la carta dirigida por Sor Lucía al obispo de Iría sobre el cuarto y último relato. Excelencia el obispo, yo le presento con este relato las apariciones de Nuestra Señora en Cova de Iría. Siempre, cuando por cualquier motivo tenía que hablar de ellas, he procurado hacerlo en las menos palabras posibles, con el deseo de guardar para mí sola estas partes más íntimas que me cuesta tanto revelar. Pero como estas son palabras de Dios y no mías, y Él ahora por medio de su excelencia me las pide, aquí están. Las mando porque no me pertenecen a mí solamente. Las mando sin reservas, sin guardarme nada. Pienso que he omitido solamente algunos pequeños detalles referentes a las peticiones que hice. Como son solamente cosas materiales, no serán de gran importancia, tal vez por eso no se imprimieron en mi mente. Y son tantas, tantas. A causa de mi preocupación por tratar de recordar todos los favores que tenía que pedir a Nuestra Señora, me equivoqué, entendiendo que la guerra terminaría el mismo día 13. Ahora mucha gente ha mostrado cierta sorpresa por la memoria que Dios se ha dignado darme. Por su infinita bondad he sido privilegiada con este aspecto. Pero en estas cosas sobrenaturales no es sorprendente, porque se han quedado tan profundamente grabadas en mi mente que es difícil olvidarlas. Al menos el significado de las cosas no se olvida nunca, a no ser que Dios quisiera también que se olviden. Más detalles. Francisco, 11 de junio de 1908 a 4 de abril de 1919. Las palabras del ángel en su tercera aparición. Consolad a vuestro Dios. Hicieron profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito. En cuanto a Jacinta, parecía preocupada con el único pensamiento de convertir pecadores y preservar las almas del infierno. Él trataba solamente de pensar en consolar a nuestro Señor y a la Virgen, que le había parecido estar tan tristes. Dominado por el sentimiento de la presencia de Dios, recibido en la luz que María comunicó a los videntes en las apariciones, discurría. Estábamos ardiendo en aquella luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? Esto no lo podemos decir,
pero qué pena que él esté tan triste, si yo pudiera consolarle. En la enfermedad confió a su prima. ¿Nuestro Señor aún estará triste? Tengo tanta pena de que él esté así. Le ofrezco cuantos sacrificios puedo. La víspera de morir se confesó y comulgó con los más santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes, a las 10 de la mañana, murió santamente el Consolador de Jesús. Jacinta, 10 de marzo de 1910 a 20 de febrero de 1920. Vivía apasionada por el ideal de convertir pecadores, a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. Alguna vez preguntaba, ¿por qué es que Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen, ya no pecarían, para no ir allá. Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. Qué pena tengo de los pecadores, si yo pudiera mostrarles el infierno. Antes de morir, Nuestra Señora se dignó aparecérsele varias veces. He aquí lo que ha dictado a su madrina, Madre Godiño, sobre los pecados. Los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. Han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor ni hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor ni son de Dios. Sobre las guerras. Nuestro Señor dijo que en el mundo habrá muchas guerras y discordias. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Nuestra Señora ya no puede retener el brazo castigador de su Hijo sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor todavía salvará al mundo, mas si no se enmienda, vendrá el castigo. Sobre los sacerdotes. Pida mucho por los padres, pida mucho por los religiosos. Los padres solo deben ocuparse de las cosas de la Iglesia. Los padres deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los padres y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofende mucho a nuestro Señor. Pida mucho por los gobiernos. Ay de los que persiguen la religión de nuestro Señor. Si el gobierno deja en paz a la Iglesia y da libertad a la religión, será bendecido por Dios. Sobre las virtudes cristianas. No ande rodeada de lujo, huya de las riquezas. Sea amiga de la santa pobreza y del silencio. No hable mal de nadie y huya de quien hable mal. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor. Durante la enfermedad, que era una pleuritis purulenta, confió a su prima. Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María. Al despedirse de Lucía, le hace estas recomendaciones. Ya falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón inmaculado de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios la confió a ella. Si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la luz que tengo aquí dentro del pecho, que me está abrasando y me hace gustar tanto del corazón de Jesús y del corazón de María. Murió santamente el 20 de febrero de 1920. Su cuerpo reposa como el de Francisco en el crucero de la Basílica de Fátima.
la gran promesa de la aparición del Inmaculado Corazón de María en Pontevedra. La providencia divina todavía no había terminado la obra encargada a los pastorcitos. La Virgen dijo a Lucía que con el fin de prevenir la guerra, vendré para pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Lo pidió a Lucía en 1925, 1926 y 1929. Estando en el convento de Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925, se le apareció la Virgen a Lucía, con el niño Jesús a su lado, subido en una nube de luz. La Virgen puso su mano en el hombro de Lucía, mientras en la otra sostenía su corazón rodeado de espinas. Al mismo tiempo, el niño Jesús dijo: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas». Después dijo Nuestra Señora a Lucía: «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme. Les prometo asistir a la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación». El 15 de febrero de 1926, el niño Jesús apareció de nuevo a Lucía, preguntándole si había difundido la devoción a su Santísima Madre. Lucía le contó de las dificultades que partían de su confesor y de su superiora. El Señor respondió: «Es verdad que tu superiora sola no puede hacer nada, pero con mi gracia lo puede todo». Lucía le habló de la confesión para los primeros sábados y preguntó si valía hacerla en los 8 días. Jesús contestó: «Sí, todavía con más tiempo, con tal de que me reciban en estado de gracia y tengan intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María». En junio de 1929, la Virgen pidió en una aparición la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que de este modo se prevenía la difusión de sus errores y se adelantaba a su conversión. Pero solo el 20 de diciembre de 1940, Lucía recibió permiso para escribir al Santo Padre Pío XII, pidiéndole esta consagración. Lucía describe esta aparición de la siguiente manera: «De repente, toda la capilla, en las Doroteas de Tuy, se alumbró de una luz sobrenatural, y una cruz de luz apareció sobre el altar, llegando hasta el techo. En la claridad de la parte superior se podía ver la cara de un hombre y su cuerpo hasta la cintura. En el pecho había una paloma de luz, y clavado en la cruz había el cuerpo de otro hombre. Encima de la cintura, suspendidos en el aire, podía ver un cáliz y una gran hostia, en la cual caían gotas de sangre del rostro de Jesús crucificado y de la llaga de su costado. Estas gotas, escurriendo la hostia, caían en el cáliz. Debajo del brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de Fátima, con su corazón inmaculado en su mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Debajo del brazo izquierdo de la cruz, grandes letras, como si fuesen de agua cristalina, que corrían sobre el altar formando estas palabras: «Gracia y misericordia». Entendí que era el misterio de la Santísima Trinidad, que se me enseñó, y yo recibí luces acerca de este misterio, que no se me permite revelar. La Virgen me dijo: «Ha venido el momento en que Dios pide al Santo Padre que en unión con todos los obispos del mundo haga la consagración de Rusia a mi corazón, prometiendo salvarla por este medio». Pío XII cumplió en parte este deseo de la Virgen, consagrando el mundo con mención especial de Rusia, el 31 de octubre de 1942,
al Inmaculado Corazón de María, y haciendo la consagración especial solo de Rusia el 7 de julio de 1952 con estas palabras: como hace algunos años consagramos todo el género humano al Corazón Inmaculado de la Virgen, Madre de Dios, así ahora, de un modo especialísimo, dedicamos y consagramos todos los pueblos de Rusia al mismo Inmaculado Corazón. Decimos en parte, puesto que no fue en unión con todos los obispos del mundo. Tampoco las consagraciones de Pablo VI en 1965 y de San Juan Pablo II en 1982 fueron completas. En cambio, la que hizo San Juan Pablo II en 1984 en Roma ante la imagen de Fátima fue, según Lucía, conforme a los deseos de la Virgen. El 13 de mayo de 1981, festividad de la Virgen de Fátima, el Papa sufrió un atentado en Roma. Desde entonces la imagen de la Virgen de Fátima tiene en su corona la bala que al Papa le fue extraída del vientre. El 13 de junio de 1994, el Papa, reunido en Roma con los cardenales de todo el mundo, dijo: «A mí se me ha dado comprender, de modo especial, el mensaje de la Virgen de Fátima, la primera vez el 13 de mayo de 1981, en el momento del atentado a la vida del Papa, y después de nuevo hacia final de la década de los 80, con ocasión del hundimiento del comunismo en los países del bloque soviético. Pienso que se trata de una experiencia bastante transparente para todos. Al fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos».